Por el hecho de ser padres, adquirimos la patria potestad sobre nuestros hijos. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta y puede ser objeto de suspensión o privación. Acompáñeme en este video hasta el final para que conozca su alcance, obligaciones y derechos. Nuestro Código Civil define la patria potestad como el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Según la Corte Constitucional, los derechos que conforman la patria de potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el del interés superior del menor, y por ello se consagran facultades y restricciones en su ejercicio. Los titulares de la patria potestad son ambos padres, y a falta de uno, la ejercerá el otro. Dicha facultad únicamente se otorga a los padres que legitiman a sus hijos por medio del matrimonio, la unión marital de hecho o el reconocimiento voluntario. Y estará restringida para aquellos que adquieren la calidad por medio de sentencia judicial y durante el proceso ejercieron una defensa absolutamente infundada, demostrando su desinterés por el niño o niña. La patria potestad tiene tres atributos que pueden coexistir o no. Tales son: primero, la representación legal. Consiste en intervenir a nombre del hijo en todo proceso en el que sea demandante o demandado. Segundo, la administración de los bienes. Implica la conservación del patrimonio de los hijos y la realización de actos jurídicos necesarios, previamente autorizados por un juez o un notario. Y tercero, el usufructo, que permite a los padres percibir los frutos producidos por los bienes de sus hijos. El usufructo no aplica en las remuneraciones que se obtengan provenientes de un cargo público o un cargo privado, o de actividades deportivas, artesanales o de la propiedad intelectual. El usufructo tampoco opera en aquellos bienes que los hijos reciben a título gratuito. La suspensión de la patria potestad opera por medio de sentencia emitida por un juez de familia en la que se encuentra aprobada al menos una de las siguientes causales. Primera, demencia o discapacidad mental absoluta. Segundo, estar en entredicho de administrar sus propios bienes. Y tercera, larga ausencia. En esta causal, lo que se cuestiona es que el padre o la madre se desentiende en lo absoluto de las obligaciones afectivas para con el hijo. La suspensión de la patria potestad es temporal e implica que se pierden todos los derechos sobre el hijo, subsistiendo únicamente el cumplimiento de las obligaciones. La privación de la patria potestad se constituye por medio de sentencia emitida por un juez de familia, en la que se encuentra acreditada al menos una de las siguientes causales. Primera, abandono. Segunda, maltrato.
Tercera, depravación. Cuarta, que alguno de los padres sea condenado a pena privativa de la libertad superior a 1 año. Y quinta, favorecer al hijo para la comisión de ciertos delitos, como por ejemplo el homicidio doloso o el secuestro. La privación de la patria potestad implica que se pierden todos los derechos sobre los hijos, subsistiendo únicamente la obligación de cumplir los deberes que como padres tenemos. La suspensión o la privación de la patria potestad la puede solicitar la madre o el padre que no se encuentra inmerso en las causales establecidas para tal fin, o la persona que tenga asignada la custodia y cuidados personales del menor. Estas medidas tienen por finalidad proteger al hijo de aquellos padres que no cumplen con sus obligaciones pecuniarias, afectivas o formativas. Por ende, en cuanto usted detecte la presencia de alguna de las causales establecidas, acuda al juez de familia y evite el riesgo que corre el niño en manos de quien no tiene las calidades para cumplir su rol de padre o madre. Finalmente, debemos tener en cuenta que la suspensión o privación de la patria potestad son figuras jurídicas completamente diferentes a la emancipación. Si les gustaría que hiciera un video sobre este tema, háganmelo saber acá en los comentarios. Esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Háganos saber acá en la barra de comentarios todas las apreciaciones que ustedes tengan sobre este tema. Hasta la próxima.